Ahora sí. Muy bien, seguimos con nuestra serie de la biografía de los apóstoles de Jesús. Y hoy tenemos un caso que yo no encontré la solución y no sé qué hacer aquí, así que vamos con el texto de Juan y solo con la figura de Natanael. Y después pensamos hasta el final de la serie si vale la pena un episodio más sobre Bartolomé o si asumimos, pasamos Natanael por Bartolomé y vamos a ver qué hacemos aquí. Pero hoy vamos a hablar de Natanael y vamos a llamarlo hoy de el israelita sin engaño, porque así fue como Jesús lo nombró. Y esa que vamos a ver qué significa también esta frase. Natanael, nuestra clase pasada. Terminamos con una de las preguntas diciendo, ¿y quién es Natanael? ¿Quién es el prejuicioso que dijo que se podría haber salido algo bueno de Nazaret? Aunque después de Felipe, Natanael es el que Felipe va a llamarlo inmediatamente. Y cuando Natanael dice esa frase, ¿no? Y algo bueno puede salir de Nazaret, Felipe dice, ven y ve. Entonces hoy vamos a seguir con qué es lo que Natanael va y ve cuando él encuentra a Jesús y aprender un poco de este personaje. Para mí me impactó mucho la historia de Natanael esta semana. Realmente me quedé dando bastantes vueltas en mi cabeza con él. Y a mí algo que es bien bonito en Natanael es que él es el discípulo que Jesús vio antes de conocerlo. Y hoy vamos a usar algunos elementos arqueológicos, griegos y una frase que destruye la religión del performance aquí. Y vamos a saber quién fue Natanael, por qué es misterioso, qué significa sin dolo, ¿no? Como dice algunas traducciones, Natanael es un hombre sin dolo. o- Y por qué la higuera es tan importante. Ya sabe que yo tengo un poco de obsesión con las higueras. La higuera es tan importante y una escalera, porque y cómo todo eso aterriza en nuestra vida hoy, en nuestra vida real. A mí me llama la atención que realmente Natanael es un discípulo que casi nadie predica, porque cuando aparece Jesús suelta una bomba, o sea, y cuando le aparece Jesús da una frase que es tan importante, que es un israelita auténtico o un israelita sin falsedad o un israelita sincero. Y esa es una frase muy importante saliendo de la boca de Jesús. No creo que ninguno de los otros escuchó algo así tan eh, caracterizante de entrada. Y Jesús promete, le hace una promesa extraña, medio rara a Natanael, que es un cielo abierto y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así que hoy vamos a entender todo esto, vamos a unir unas piecitas aquí para construir como de un texto tan pequeño que es el Juan 1 donde aparece Natanael, podemos aprender tantas cosas realmente de un personaje y ese legado para nuestras vidas hoy. Así que además, me gusta que como Jesús eh, habla con Natanael porque dice, antes de que, antes de que me conocieras, yo te he visto. Y esto es algo bonito, ¿no? Porque antes de llamarlo, ¿no? Antes de que Felipe incluso fuera a llamar a Natanael para conocer a Jesús, Jesús ya lo había visto. Y yo creo que de entrada eso ya es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos vio a todos y cada uno de nosotros antes de llamarnos, antes de que nosotros lo conociéramos, antes que nosotros lo aceptáramos como Señor, como Mesías, como Cristo. Él ya nos había visto con toda nuestra historia, con todas nuestras características, y aún así Él nos llama, y aún así Él nos escoge para ser de su grupo íntimo, y eso es bastante bonito en Natanael. Así que el texto que vamos a leer, y voy a pedir que abran sus Biblias en Juan 1, voy a leer el texto porque es un texto que cortito. Y vamos a leer Juan 1 y vamos a leer Juan 21 también, así rapidito. Y dice el texto que Natanael es de Caná de Galilea. Esto no es aleatorio en Juan, porque el primer milagro de Jesús va a ser en Caná de Galilea. Caná de Galilea no era un lugar tan grande como casi ningún lugar de la Biblia, era así una gran cosa,
como lo que estamos acostumbrados hoy. Entonces, cuando Jesús hace un primer milagro en la ciudad, en el pueblo de Natanael, es para decir, eso es bien impactante para Natanael, porque toda esa gente conoce a Natanael. Todo eso es un impacto importante, es como yo quiero usarte en tu ciudad. Yo te llamé y voy a probar quién soy yo y mi poder en tu ciudad, en tu pueblo, entre tu gente, entre la gente que tú conoces. Y esa es una cosa bien, para mí, bien interesante en el texto de Natanael, que era de Galilea, ¿no? Y la palabra Natanael, el nombre Natanael, significa don de Dios o regalo de Dios. Entonces es un nombre bien lindo ahí para que ustedes sugieran para los próximos bebés que conozco. Don de Dios, regalo de Dios. Natanael viene del hebreo, Netan él y él es Dios y Netan es de regalo de don. Entonces, al contrario de Felipe, que vimos la clase pasada, que tenía un nombre griego, Natanael tiene un nombre judío, un nombre hebreo, y esto podría significar algunas cosas aquí. Otra cosa que me parece, ese es el dilema que ya les comenté y que fue mi parte más difícil de decidir en esta clase, es el tema sobre Natanael y Bartolomé. ¿Por qué? Porque la tradición cristiana asume que Bartolomé y Natanael es una misma persona. La cuestión es, no sabemos. No hay nada en la Biblia que nos pruebe, que nos pueda garantizar de que Natanael y Bartolomé es la misma persona. Así que vamos con ese enredo aquí despacio. Porque la tradición bíblica tampoco es de locos que asumieron que era una misma persona. Porque el nombre de Natanael solo aparece en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan aparece Natanael. En los otros evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Hechos aparece el nombre Natanael. Lo que sí aparece en los evangelios sinópticos como parte de los 12 es Bartolomé. Y Bartolomé no aparece en cambio en el evangelio de Juan, solo aparece Natanael. Entonces, algunos dicen, principalmente para cuadrar, porque si asumimos que Natanael y Bartolomé son dos personas diferentes, no nos cuadra el número 12, la lista de los 12. Entonces, para poder no distorsionar un poco los 12 en la tradición cristiana, se asumió que Natanael y Bartolomé eran la misma persona. ¿Por qué? Porque aunque los evangelios sinópticos no mencionan Natanael por ninguna parte, Bartolomé, que es el nombre que sí aparece en la lista de los 12 de los sinópticos, no es un nombre propio, es como un apellido, es como para decir Bartolomé significa hijo, Bar significa hijo, igual Bartimeo y hay varios otros personas que aparecen en la Biblia, significa hijo de Tolmai, de esa, hijo de Tomai. Entonces, cuando dicen Bartolomé o de Tomé, depende de la traducción, la gente dice eso no es un nombre no era el nombre de él, era solo que le estaban indicando de quién era hijo, de quién era su familia, que era ese se llama de un nombre patronímico, que es como más que una manera de llamar a una persona más que llamarla por su nombre propio. Entonces, la tradición dice, como Bartolomé no es un nombre propio, era la manera que se llamaba el nombre propio de Bartolomé, puede ser Natanael. ¿Por qué asumen eso también? Porque siempre en los evangelios sinópticos, donde aparece Bartolomé, siempre aparece junto a Felipe. ¿Y quién es Felipe? El apóstol que estudiamos la semana pasada, que fue el que fue inmediatamente a llamar a Natanael cuando conoció a Jesús y dijo, mira, este es el Mesías que leímos en las escrituras de Moisés y los demás. Entonces,
como siempre Bartolomé aparece unido a Felipe, uno dice, no, es el mismo. Natanael es quien acompaña a Felipe para conocer a Jesús y se hace una eh, asociación paralela. Pero, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle es que textualmente no hay nada, además de esa asociación con Felipe y asumiendo que Bartolomé no es un hombre propio, que diga, así como tenemos de Pedro y Cefas, dije Simón, Pedro, a quien también llamaban Cefas, o un nombre, porque ni siquiera Bartolomé y porque hay otros discípulos también que aparece su nombre en hebreo y su nombre en griego, como el caso de Pedro y Cefas. Pero en el caso de Bartolomé y Natanael no es un mismo nombre, o sea, no es como una versión en griego, una versión en hebreo de un mismo nombre. Bartolomé es un hijo de alguien más y de Tomé o de Tolmai, y Natanael sí es un nombre propio que significa regalo de Dios. Así que podemos decir con seguridad que el Natanael que solo aparece en Juan es el mismo Bartolomé que aparece en los otros libros de los otros evangelios y en Hechos, pues es probable, pero una cosa que es, o sea, probable, no hay forma de comprobarlo, sí, pero por el texto bíblico. Así que, aunque puede ser, no hay tampoco una razón bien grande de decir no, no es posible. Pero en el texto, que es donde yo siempre me agarro para fundamentarme, no se puede demostrar esto. Entonces, hoy vamos a estudiar Natanael limitado al Evangelio de Juan, donde sí aparece Natanael. Así que vamos a quedarnos con lo que la Biblia nos da sobre Natanael y es lo que encontramos en el Evangelio de Juan solamente. Como les dije, yo aún voy a ver que me ministre el Espíritu de si después vemos un otro estudio al final sobre Bartolomé. Y la versión, aunque sea la misma persona, pero qué es lo que se dice de él en los otros evangelios, pero hoy nos vamos a limitar a entender sobre o a quedarnos con Bartolomé o con Natanael de Juan en el texto que sí tenemos. Así que vamos a leer capítulo, Juan capítulo 1 primero. Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el 43, que es donde llama a Felipe, pero ¿por qué? Porque en el 45 inmediatamente ya Felipe va a llamar a Natanael. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra y la palabra dice así, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 versículo 43. Al día siguiente Jesús quiso salir hacia Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la misma ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y dice, hemos hallado de quien Moisés y los profetas escribieron, a Jesús, hijo de José, originario de Nazaret. Y dijo Natanael, su gran frase, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe contesta, ven y ve. Y observa, tenemos en la TCB, cuando Jesús vio que Natanael venía, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no existe el engaño. Entonces Natanael le dijo a Jesús, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió, antes que Felipe te llamara, te vi, debajo de la higuera. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Es bien rápido, sí, el cambio, ¿no? De percepción de Natanael sobre Jesús. Y Jesús le contestó, solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Jesús continuó diciendo, de cierto les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Qué texto interesantísimo. Realmente la idea de el texto de Natanael es súper interesante y hay varias cosas que podemos resaltar aquí a nuestra vida. Primero, que el texto de que cuando Jesús dice, ¿no? A él, antes que Felipe te llamara, yo te vi.
Y eso es importante en sí mismo porque es como que Jesús lo conocía. Antes de que él conociera a Jesús, Jesús ya lo conocía íntimamente. Y ver, yo te veo, me acuerdo de la película de Avatar, ¿no? Es algo bien importante porque cuando Jesús dice que él lo veía, es como él lo conocía, él ya sabía quién era, él ya sabía incluso todas sus dudas. Una de las cosas que podemos saber de Natanael aquí, en primer lugar, es que él conocía bastante bien las escrituras sagradas. ¿Y por qué no vamos a asumir que él es de Bethsaida, como Felipe, que es la misma ciudad aquí de Pedro y Andrés, como hay en el versículo, Felipe era de Bethsaida, la misma ciudad? ¿Por qué no vamos a asumir, si ellos pasan juntos casi todo el tiempo, por qué no vamos a asumir que, eh, que Natanael también era de Bethsaida? ¿Por qué? Porque en el capítulo 21 creo que es en el capítulo 21. Ya voy a ver, está segura de eso aquí. Abre mi Biblia. Porque cuando el texto sí dice que él era de Canaán. Así que el texto bíblico de Juan sí dice él era de Canaán. Y eso es, ya estoy buscando el texto aquí, solo un segundito y ya les confirmo qué versículo está para que ustedes puedan confirmar. Pero una de las cosas que de entrada sabemos sobre él es, en primer lugar, él conoce bastante bien las escrituras sagradas. ¿Por qué? Porque él dice que él, o cuando Felipe lo presenta, Jesús presenta, de él es quien escribió Moisés y los profetas. Entonces, eso significa que él conocía, o sea, él conocía bastante bien a Moisés y los escritos de Moisés y de los profetas. El escrito de Moisés es el Pentateuco para nosotros, la Torá, la ley para ellos, y los textos de los profetas incluye todo lo demás, que no es literatura sapiencial, pero en el Evangelio de Juan, es capítulo 21 versículo 2 dice, estaban reunidos Simón Pedro, y eso es bien bonito. ¿Por qué? Porque este capítulo 21 de Juan ya es después que Jesús ha resucitado. Vamos a leer desde el versículo 1. Juan 21:1 dice, poco tiempo después Jesús se manifestó de nuevo a sus discípulos. Aquí ya es el Jesús resucitado, junto al mar de Tiberías. De la siguiente manera, estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y dos discípulos más. Entonces, después de la resurrección, él está en ese círculo más íntimo ahí de Jesús, que es donde va a ver la pesca milagrosa, ¿no? O de Jesús ahí. Y dice el texto, dice clarito, Natanael, el de Caná de Galilea. Entonces, nosotros ya sabemos aquí por un dato que nos da la palabra de que él era de Caná de Galilea. Pero esa parte, como les mencioné, esa parte que es bien bonita de que Jesús se encuentra con él y lo llama ahí, lo llama, o sea, dice que lo vio antes de que él lo conociera, antes de incluso de que Felipe lo llamara. Ese detalle aquí no es como de decoración. Y tampoco el texto, el hecho de que él es de Caná de Galilea. ¿Por qué? Caná está en el corazón de Galilea. Galilea, o sea, mm, sí, Galilea en sí no es un territorio muy grande. Y Caná es una de las aldeas de Galilea. Y era un lugar donde había redes familiares y unas rutitas cortas, pero Caná tiene un debate arqueológico muy interesante, técnico. ¿Por qué? Porque muchos peregrinos visitan a un lugar llamado Caf Caná y visitan eso como si fuera ahí Caná de Galilea. Pero hay varios arqueólogos serios que proponen
a Kiber Caná, que es otro lugar que no es tan turístico como Kaf Caná, y la gente dice que los arqueólogos más serios dicen, no, Kaf Caná no es el Caná de Galilea, de la Biblia. El Caná de Galilea es el Kiber Caná. ¿Qué es lo que podemos resaltar sobre esto? En primer lugar, que estamos leyendo una historia cuando hablamos de Caná de Galilea, estamos leyendo una historia de geografía real, no es un mito flotando en el aire, o sea, hay toda una discusión arqueológica sobre la ubicación de Caná de Galilea. Eso significa que estamos hablando de un lugar que sí era concreto, que sí existía y que sí tenía una tradición importante aquí principalmente en la literatura juanina del Evangelio de Juan. Y aquí, vamos despacio, Galilea está al norte de Israel. Desde toda la tradición judía, ellos creían que el Mesías vendría del sur. ¿Por qué? Porque ahí está Judá. Y de la tribu de Judá, la tribu de David, y entonces ellos en su imaginario judío creían que el Mesías prometido iba a venir del sur de Israel, porque el norte tuvo peores reyes, tiene una historia un poco más complicada, el reino del norte va a caer, de ahí va a venir también los samaritanos y toda la gente. Entonces los judíos en su idea y trayectoria, ellos esperaban que Jesús vendría del norte o vendría del sur. Y tanto Nazaret como Galilea es al norte. Y eso es bien interesante porque Jesús, casi todos los apóstoles vienen de Galilea, la mayoría de los apóstoles de Jesús viene de Galilea, pero Galilea no era un gran lugar, Galilea era un lugar no solo teológicamente, pero históricamente, principalmente geográficamente, no era un lugar visto con bastante sospecha. Cuando Jesús llama a la mayoría de sus discípulos de Galilea, él ya está transmitiendo un mensaje de que él está haciendo algo bastante inesperado y él está llamando a la gente que menos, que nadie espera, es la gente que él llama, ¿no? Entonces, esto es un primer dato. Nazaret también está al norte. Pero Nazaret, si Galilea es un lugar pequeño e improbable, de donde Nazaret es mucho más. Nazaret es un pueblito, pero bien chiquito, que no es mencionado nunca. Nazaret nunca fue mencionado en ninguna parte de las escrituras sagradas. Entonces es como, ¿cómo es posible que el Mesías prometido va a venir, va a salir de Nazaret, un lugar totalmente aleatorio, un lugar totalmente imprevisto? Y es por eso que cuando él suelta esa frase, ¿no? Es posible que algo bueno salga de ahí. Él está haciendo una comparación. Mira, aquí hay un mapita para que ustedes puedan ver. Bethsaida, que es la ciudad de donde estaba Felipe, Pedro, Andrés. Aquí donde está Bethsaida está el lago, ¿no? De Genezaret. Aquí está Caná de Galilea. Aquí, y abajito está Nazaret. Así que Caná, que era el hogar de Natanael, según Juan 21:2, y aquí tenemos toda una tradición arqueológica actual de que es de dónde realmente está la Caná o bíblica, histórica, pero sí había un lugar por aquí, por esta región ahí, que era donde fue Caná de Galilea. Y Nazaret, más abajito, era una aldea totalmente irrelevante. No hay ninguna mención de Nazaret ni en el Antiguo Testamento, ni en el Talmud, que eran las interpretaciones judías. Así que la duda de Natanael es bastante plausible, histórica. No es un cinismo. Cuando él dice algo bueno puede salir de Nazaret, no es como de un cínico prejuicioso, como a veces leemos esa frase de Natanael, pero es dejando claro que él conoce muy bien la Biblia, que él conoce muy bien las escrituras sagradas, que él conoce muy bien las profecías sobre el Mesías, que él conoce, que él tiene una
expectativa mesiánica muy seria. Cuando él manda esa frase, es como él deja claro que su conocimiento sobre la expectativa mesiánica era muy buena y por eso es que esa frase de él no tenemos que verla de una manera mucho más positiva de la manera que leemos hoy día. La otra cosa que es bien bonita con Natanael es esa dinámica del encuentro, porque como mencionamos la clase pasada, Felipe no hace eh, un gran discurso de persuasión con Natanael para que él venga a conocer a Jesús. Felipe se manda un ven y ve, o sea, para que él encuentre a Jesús por su propia experiencia, por su propio, tenga un testimonio real y no por teorías y no por un discurso y no por una gran predicación de Felipe, no. Felipe hace una invitación para que él venga a tener una experiencia verdadera y directa con Jesucristo. Y entonces venimos al encuentro. Pero en ese encuentro, como leímos el texto bíblico, antes de que Nataniel pudiera decir nada, antes de que Nataniel se manifestara, Jesús es el que habla primero aquí con Nataniel, ¿no? Cuando llega aquí al final, cuando Felipe dice, ven y ve, cuando Jesús ve, está yendo, o imagínense la escena, están yendo aquí Felipe y Natanael. Y cuando Jesús vio, dice el texto, que Natanael venía, antes de que Natanael llegara, Jesús ya le habló. Le dijo, ¿no? Cuando lo vio, ya le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no existe engaño. O sea, Jesús toma esa iniciativa con Natanael de ese encuentro, de esa primera impresión, vamos a decir así, de esa primera experiencia de Natanael con Jesús. Jesús toma la iniciativa. Y entonces Natanael, bien lógico, dice, ¿y tú de dónde me conoces? O sea, ¿cómo sabes que yo soy un hombre, que no hay engaño en mí? Si nunca ni me viste, ¿no? Si tú ni me conoces. Y aquí es cuando Jesús te manda una frase. Frente a esa pregunta, para mí bastante lógica, ¿de dónde me conoces? De Jesús responde, ¿no? Antes que Felipe te llamara, yo te vi bajo la higuera. Y esa frase aquí es bien buena por varios motivos. ¿Por qué? Porque aunque para nosotros la higuera no tenga muchos significados, para el texto bíblico sí. Cuando él pregunta de dónde me conoces, hay varias teorías interpretativas por qué Jesús dice, se manda un yo te vi debajo de la higuera. Y la cuestión aquí es tan bonita eso. ¿Por qué? Porque la higuera tiene muchos significados. ¿Y por qué esa frase de Jesús, solo esa frase, cuando Jesús dice, porque yo te vi debajo de la higuera, va a cambiar la percepción de Natanael, que está en la defensiva, ¿no? Donde algo bueno puede salir Nazareo? ¿Tú quién eres? Tú no me conoces? ¿Por qué me estás hablando? ¿O de dónde me conoces a mí? Toda esa actitud de defensa, en la defensiva de Natanael es totalmente transformada. Él hace toda una declaración teológica, cristológica, cuando Jesús dice, yo te vi debajo de la higuera. Es como, ¿por qué esa frase cambió tanto la perspectiva de Natanael sobre Jesús? Primera cosa que ponemos acá de esa frase es la omnisciencia y la divinidad de Jesús que el Evangelio de Juan trata de enfatizar una y otra vez. Cuando él dice a Natanael que lo vio antes de que Felipe lo llamara, eso hace una manifestación de que Jesús tiene un conocimiento omnisciente, sobrenatural, porque si la higuera que Natanael estaba no era ahí donde estaba Jesús, ellos tienen que ir para llegar allá. Y entonces, cuando él dice, yo te vi debajo de la higuera, demuestra una omnisciencia. Y la omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios. Y eso va a impactar profundamente a Natanael porque disipa todo su escepticismo inicial. Porque confirma que Jesús no es un hombre común y corriente, sino que si Jesús ya lo había visto allá, porque no hubo tiempo de que Felipe dijera a Jesús que Natanael estaba bajo una higuera.
Entonces, aquí ya el Evangelio de Juan, cuando pone esa frase, pone ya una idea de que Jesús puede ver más allá de lo que está bajo su rayo de visión terrenal y que él tiene una omnisciencia que es un atributo de Dios. Y entonces ya, por eso, solo eso ya explicaría el rabí, tú eres el Hijo de Dios. Pero la higuera en la tradición judía, principalmente desde la cultura rabínica, la higuera representaba un lugar secreto, un lugar de intimidad, un lugar de oración, un lugar de estudio. Esa teoría me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque en la época que ellos vivían, las casas eran muy pequeñitas y muy calurosas. Entonces, o muy frías, dependía de la época del año, pero la mayoría del año era muy calurosa. Entonces, era costumbre, como la higuera es un árbol bastante común en esta región, era costumbre que ellos plantaran higueras en los patios de la casa, primero para aprovechar la sombra, y la higuera se convirtió en un símbolo en toda la cultura judía. La higuera se convirtió en un símbolo de sabiduría y el lugar predilecto de los israelitas y de los rabinos para estudiar las escrituras sagradas y para orar a solas. Entonces, cuando decía, ay, no, es que la persona está bajo la higuera, era para decir, o está estudiando la Biblia, las escrituras, estoy llamando de Biblia, pero es escritura sagrada. Sabemos que la Biblia como tal es un poquito más después de eso. Pero cuando decía, no, es que el muchacho está bajo la higuera, era para decir, o él estaba estudiando la palabra, las escrituras sagradas, o él estaba orando cuando se encontraba bajo la higuera. Entonces, es cuando Jesús dice, te vi cuando estaba debajo de la higuera, Jesús estaba revelando que conocía sus pensamientos más íntimos, que conocía las oraciones que le había hecho a solas con Dios, las oraciones del secreto y su sincera búsqueda de la verdad. Y por eso, algunos dicen, es por eso que Jesús, cuando ve, conoce la transparencia de su corazón y lo dice, este es un israelita verdadero en quien no hay engaño. Entonces podemos entender la higuera como un lugar de intimidad, un lugar de oración. Esta es una otra manera de interpretarlo. Hay una tercera manera que eso también es bastante fuerte en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, principalmente en la profecía de Zacarías, capítulo 3 versículo 10 si yo no estoy equivocada, en Miqueas también, Miqueas capítulo 4:4, la higuera es un símbolo de esperanza y de paz que va a ser traída por el Mesías. Entonces es un símbolo de paz y esperanza mesiánica. Entonces, cuando él dice, yo te vi debajo de la higuera, significa que lo mismo significado que había en el Antiguo Testamento, que ya les comenté que Natanael conoce bastante y entiende muy bien que en el Antiguo Testamento sentarse bajo de la higuera significa debajo de, o de la vid también, o de la higuera, es evoca tiempos de paz, la llegada inminente del reino mesiánico. Entonces, cuando Jesús dice, Natanael, yo te vi debajo de la higuera, representa que él es un remanente fiel del pueblo de Israel que aguardaba la esperanza y el cumplimiento de las promesas de salvación. Hay algunas otras fuentes alternativas que no son del texto, no es exegética porque no es del texto bíblico, pero que es bastante interesante, por lo menos mencionarla aquí, es que algunos expertos extrabíblicos de la tradición judía, por ejemplo, el historiador famoso llamado Flavio Josefo, relata que, recuerden que cuando Jesús era chiquito y que los magos llegaron delante de Herodes para preguntar sobre Jesús, sobre el niño que había nacido, entonces Herodes mandó matar a todos los bebés. Recuerdan esto, ¿verdad? Ese de 2 años para abajo. Se cree que Jesús es contemporáneo de Natanael y que Natanael entraba en esa lista de los bebés que iban a ser muertos en el edicto de Herodes. Entonces, hay una tradición, de nuevo, es una tradición esta bíblica, pero tiene
autores bien famosos, como por ejemplo Flavio Josefo. Dice que cuando rey Herodes ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén, la madre de Natanael lo escondió bajo las ramas de una higuera para salvarle la vida. Según esa tradición, Jesús cuando está hablando, yo te vi debajo de la higuera, es algo más profundo que la higuera que está siendo mencionada aquí en Juan, sino es como que Jesús estaba revelando un secreto de vida de Natanael que solo sabía él y su madre y sus personas más allegadas, confirmando entonces que los ojos de Dios siempre lo había cuidado y que Jesús sabía una cosa tan íntima sobre Natanael. Entonces, y hay incluso una última teoría, es que solo para que ustedes vean que una frase en el texto bíblico puede significar tantas cosas que realmente es tan profunda la palabra. Pero hay una otra idea que en algún momento escuché de la filología que dice que el texto original que Jesús dijo a Natanael no fue en griego, que Jesús habló con Natanael en arameo. Y cuando Jesús habló con Natanael en arameo, se dice que la traducción en griego no fue perfecta porque dice que hubo una confusión de término, del término bajar. Entonces, según esa teoría que dice el griego lo justifica o que hacen estudios filológicos de ese texto, que cuando Jesús habló en arameo, supuestamente él dijo, yo te he visto cuando bajabas de la higuera y no debajo de la higuera. Entonces, esto sugiere que Natanael se había subido a un árbol para poder ver y escuchar la predicación de Juan el Bautista, porque también creemos que Natanael era discípulo de Juan. Y cuando él habla de Jesús, él, o sea, él aprende sobre Jesús, él va a seguir a Jesús porque él ya seguía a Juan. Y esa idea, cuando bajaba de la higuera, era para decir que en algún momento él, para escuchar la predicación de Juan el Bautista, él subió y una higuera. Para mí, realmente, yo prefiero las tres teorías que les mencioné. Y, pero la cuestión aquí es la visión bajo la higuera es un momento muy importante que demuestra, independiente de cuál es la teoría que tú eliges aquí, como por qué Jesús usó esa expresión, demuestra en que, o mejor, voy a usar para no repetir la misma palabra, deja claro el texto de que Jesús le demuestra a Natanael que él es la respuesta de sus oraciones. Él es Dios que conoce todo el más profundo de su ser, principalmente cuando él dice, te vi debajo de la higuera, ¿no? Aquí en la diapositiva les puse las tres interpretaciones más famosas, ¿no? Que es un momento físico literal de soledad, eh, o el símbolo de Shalom, sentarse bajo la higuera como esa expectativa que Jesús sí responde a las expectativas mesiánicas de Natanael y del pueblo judío, o como un lugar de aprendizaje y oración íntima y de meditación. Entonces, cuando Jesús lo vio bajo la higuera, Jesús vio su búsqueda interior antes de que Felipe lo llamara. Y es por eso que cuando Jesús dice esa frase, que puede tener todos esos significados tan interesantes, él cambia de postura al mismo momento, ¿no? Porque él va a decir, tú eres. Primero lo llama rabí. Esto, rabí es como ya lo está reconociendo como el Hijo de Dios, perdón, todavía no. Él ya lo está reconociendo como maestro, porque Rabí era un título de profundo respeto y muestra ese cambio inmediato de la actitud de Natanael. No era más como de Nazaret puede salir algo bueno, sino ahora él ya se somete a la autoridad de Jesús como su maestro y guía cuando lo llama Rabí. Segunda cosa que Natanael lo llama a Jesús es
Hijo de Dios. Ese es uno de los títulos mesiánicos más grandes que alguien podía llamar a Jesús. ¿Por qué? Porque en el contexto del Antiguo Testamento, el título de estaba asociado al Mesías esperado de la realeza, a quien Dios adoptaba como hijo para reinar como linaje de David. Y también implicaba cuando decía que era hijo de Dios, también era un reconocimiento directo de la naturaleza sobrenatural y divina de Jesús. Y también él dice rabí, hijo de Dios, y dice rey de Israel. Con ese título, Natanael reconoce a Jesús como el cumplimiento pleno de las expectativas mesiánicas judías del reino de Dios en Israel y que Jesús es el rey. Entonces, él ya identifica a Jesús como un gobernante prometido por los profetas que venía a pastorear y restaurar el pueblo de Israel. Así que con esa respuesta, con ese cambio de actitud de Natanael, que es bien fuerte, Natanael no solo tiene una actitud transformada, como él ya está dando un texto teológico muy fuerte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de que Jesús es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios, es el Rey prometido y es un verdadero rabí. Entonces, aquí, esa visión de Natanael revela que el poder de Jesús y cómo él de entrada reconoce toda esa soberanía y ese dominio eterno de Jesús aquí. Y entonces, aquí hay, déjame volver a una cosita aquí más que no les mencioné, que es esa idea de, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué? Porque la palabra que usa aquí es dolos, y dolos significa engaño o trampa. Pero cuando él usa israelita, él ya está haciendo una asociación con Israel, que Israel es el mismo Jacob. Y cuando cuando el texto, es que el texto de Juan es demasiado, demasiado profundo, o sea, Juan es una teología tan, pero tan bien construida, que toda palabrita de Juan tiene una profundidad exegética así bien grande. Entonces, cuando él dice, es un israelita en quien no hay engaño, él está haciendo un contraste con Jacob, porque Jacob en Génesis 27 significa el que agarra el tobillo y significa el suplantador, el engañador. Entonces, cuando dice que él es un israelita, pero que en él no hay engaño, él está haciendo esa, esa oposición al nombre de Jacob, que es ese engañador que obtiene la bendición mediante un engaño. Cuando Jesús dice, en él no hay engaño, es como él va a lograr su bendición de la manera más legítima posible y hace ese contraste. Y ese contraste va a ser bien importante en el próximo versículo que ya vamos a ver de la escalera y del cielo. ¿Por qué? Porque teológicamente, cuando Jesús dice que Natanael es un israelita en que no hay engaño, él está declarando a Natanael como un Jacob redimido. Y es un hombre auténtico, es un hombre genuino, es un hombre sincero, es un hombre de transparencia total. Y eso habla muy bien de Natanael. Pero de nuevo, no tomen esa frase solo como ay, un piropo que Jesús está lanzando a Natanael. No, es una profundidad teológica de la redención de Israel de manera muy, muy interesante aquí. Y después de todo eso, después de ese encuentro interesantísimo, Jesús va a hacer una promesa. Después que dice, eh, primero Jesús le para, porque él dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahí es la hora de Jesús devolverle a Natanael la respuesta de por algo bueno salir de Nazaret. Es como que Jesús se da el gusto de responder a Natanael un poquito más duro, diciendo, solo porque te vi debajo de la higuera crees. Solo porque te dije que te vi debajo de la higuera crees. Eso me recordó a mucha gente en nuestro contexto pentecostal de que tiene todas dudas, 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 pero ahí Dios viene y usa una profecía. Y ahí solo por la profecía la persona cambia totalmente de actitud y de postura. Y Jesús va a decir,
Solo porque yo te revelé algo importante, tú ahora crees, es como ahora ya crees que algo bueno puede salir de Nazaret, ahora ya crees en mí. Pero ahí Jesús, no, él como que lanza esa provocación a Natanael, pero él le hace una promesa. Y esa promesa es bien bonita porque dice, mayores cosas que estas verás. Es como, tú ya crees que porque yo te revelé lo que te vi debajo de la higuera, que ya hice toda esa transformación en tu mente y en tu percepción sobre mí, pues aguarte, porque tú no has visto nada todavía. Vas a ver muchas cosas más sobre mí. Y en esto, él dice muchas cosas, cosas más grandes que estas verás. Y ahí él sigue diciendo, de cierto te digo, que verá el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y desciendo. Y eso es una cosa así tan importante. ¿Por qué? Porque esa es la visión que tiene, o sea, esa es la visión que tiene en el Antiguo Testamento justamente para cuando Jacob ve, ¿no? Justamente el cielo abierto ahí es como una conexión del cielo y de la tierra, porque ya les mencioné que cuando él pone Israel y dice que no hay engaño, él ya está haciendo una conexión con Jacob. Pero Jacob en Génesis 28 tiene un sueño. Cuando Dios allá en Génesis 28, él tenía un sueño. ¿Y qué es el sueño de Jacob? Que él vio una escalera al cielo y en esa escalera había ángeles subiendo y bajando y él llama este lugar de Betel. Hasta hoy tenemos un montón de lugares cristianos, iglesias que se llama Betel. ¿Por qué? Porque dice Dios, aquí yo vi a Dios y el cielo abierto. Cuando Jesús usa eso y dice, de cierto, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Él está haciendo una conexión brutal con Génesis 28 para decir que esa escalera ya no es un objeto. La escalera ahora es una persona. No, eso es demasiado profundo. Eso es demasiado interesante lo que Jesús está diciendo a Natanael. ¿Por qué? Porque él dice, la escalera ahora es una persona. Jesús es la escalera. Y él es el puente entre el cielo y la tierra. Así que desde ahora... el hombre sin engaño que recibe la visión del cielo abierto, el contrapuesto de Jacob aquí, y ese es para decir, ahora tú vas a conocer algo más grande de lo que vio el patriarca Jacob. ¿Por qué? Porque él ahora no va, ahora él dice, ve los cielos abiertos y los ángeles subiendo y bajando, pero ahora ya no hay una escalera como había en la visión. ¿Por qué? Porque la escalera ahora es Jesús. La escalera ahora es una persona. Así que eso es bien chévere, la respuesta y la conexión que Jesús está entregando a Natanael o la promesa que Jesús está haciendo a Natanael realmente es una de las cosas así más interesantes de esa conexión que está haciendo el Evangelio de Juan ahí. Para decir, cuando me conoces como persona, no solo porque yo te dije que te vi debajo de la higuera, cuando me conozcas, cuando andes conmigo, y primero Jesús celebra su integridad, ¿no? Pero él va a decir, ahora tú vas a conocer qué es realmente esa conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ese cielo abierto ahí que hay en el texto y esa promesa que Jesús le hace. Con todo esto, para ya ir cerrando. ¿Qué podemos sacar de Natanael para nuestras vidas? Varias cosas. En primer lugar, la integridad, ¿no? Que Jesús cuando nos mire pueda decir lo mismo que dijo cuando vio a Natanael en ese momento es, él es una persona íntegra. Su corazón es sincero. Ese es un criterio fundamental para ser discípulo de Jesús. Para ser un apóstol enviado por Dios para compartir el evangelio necesitamos ser gente íntegra, ser gente auténtica, sincera y saber, ¿no? Tener esa, y que Jesús diga eso de nosotros es algo así bastante bonito. Otra cosa que podemos aprender es seguir construyendo sobre eso que ya mencionábamos desde la clase pasada, ese ven y ve de Felipe. ¿Por qué? Porque es una invitación a una experiencia
real en lugar de discutir argumentos, que nosotros podamos ser como Felipes, pero también ser como, como Nataniel, que él no cree por discursos bonitos, él cree porque él va y él ve, él va y experimenta una relación verdadera, real e íntima con Jesús. Así que cuando mencionamos Natanael en el texto bíblico, él tiene poquitos, principalmente como les mencioné, que estamos quedando solo con la versión de Juan aquí, pero no estamos considerando a Bartolomé el día de hoy. Pero si vamos a los textos extra bíblicos, extrabíblicamente tenemos muchas tradiciones antiguas sobre Natanael. Dice que Natanael fue a uno de los más grandes misioneros entre los discípulos de Jesús, cumpliendo bastante bien su título de apóstol, ¿no? Que significa enviado. Y la mayoría de las tradiciones dice que él fue un gran misionero en India y en Armenia. Entonces, que él evangelizó lugares mucho más allá del territorio romano de esta época, del territorio que los judíos acostumbraban y los otros acostumbraron estar. Otra cosa, sobre el martirio, sobre la muerte de Natanael. Todos dicen que él fue fiel hasta la muerte y que él fue martirizado como los otros apóstoles de Jesús y que él mantuvo hasta el final su confesión de que Jesús era el Hijo de Dios y por esto fue martirizado. Pero hay algunas teorías sobre ese martirio de Natanael que de nuevo, no solo Natanael, de todos los apóstoles, la Biblia no nos habla, la única texto que habla, lo único que habla es de Esteban, ¿no? Pero la mayoría de todos los otros apóstoles no sabemos exactamente su muerte, sino por lo que nos cuenta la tradición cristiana. Así que, de nuevo, la Biblia no nos proporciona detalles ni registro cómo murió Natanael. Sin embargo, la tradición cristiana y los relatos históricos han preservado la memoria de su final, que fue un martirio sumamente cruel, dice en el texto. Y de acuerdo con las tradiciones, después de la resurrección y del ascenso de Jesús, Natanael dedicó su vida a predicar el evangelio y él viajó como misionero a muchas regiones lejanas, como les mencioné, como India y Armenia, y etcétera. Según la tradición cristiana, su martirio fue en Armenia, donde su mensaje encontró una fuerte resistencia. Y los sacerdotes de los templos antiguos y los líderes locales veían la enseñanza de Natanael como una enseñanza a sus propias tradiciones, como una amenaza, perdón, a las tradiciones paganas. Entonces, cuando él se negó, renunció a la fe en Jesucristo, él fue preso y fue sometido a un castigo extremo. La tradición unánime sostiene que Natanael fue despellejado, desollado, o sea, le sacaron la piel, como dice eso en español. O sea, que le sacaron la piel todita a su cuerpo para torturarlo. Imagínense el dolor. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, o sea, el mayor órgano que hay en nuestro cuerpo es la piel. Y la piel es un sistema sensible, o sea, por toda la parte del tacto nosotros sentimos por el toque, ¿no? Por la piel. Entonces, imagínense el dolor de una tortura de que le quiten toda la piel. No, eso es muy, muy fuerte, esa tradición. Entonces, o sea, y que le quitaron, detalle importante de esa tortura, que le quitaron la piel vivo, dice la tradición, que le quitaron toda la piel mientras él aún estaba vivo. Y después de esto, le decapitaron. Entonces, hay algunos otros relatos que dice que él fue arrastrado por las calles, otros que dice que fue atado de las muñecas, otros dice que fue expuesto a un sol impiedoso mientras le arrancaban la piel. Hay unos más dramáticos que otros que para mí solo el hecho de que se le arrancaba la piel ya es suficiente drama, ¿no? Pero imaginen con toda esa tortura, la tradición dice que le sacando, aunque sacan toda su piel mientras le está vivo, él mantiene la fidelidad
a Jesús y mantiene esa misma verdad y esa misma convicción que lo definió desde el primer momento que él se encontró con Jesús. Así que incluso esa tradición es tan fuerte que su muerte es representada en quizás el arte cristiano más famoso de la historia. ¿Por qué? Porque un dato cultural fascinante es que esa manera tan terrible que murió Natanael quedó tan inmortalizada que una de las obras más famosas del mundo, que es el fresco del juicio final en la Capilla Sistina que está en el Vaticano. Yo aquí en Ecuador, en Quito, hicieron una exposición de Miguel Ángel y yo fui el año pasado o hace 2 años, no sé. Yo creo que ya hace unos 2 años. Hicieron una exposición bien chévere de Miguel Ángel aquí. Y esa exposición me marcó de muchas maneras. Pero la parte final de la exposición era una réplica perfecta de la Capilla Sistina. Y ahí en el techo de la Capilla Sistina, en el Vaticano, Miguel Ángel pintó todo el juicio final. Y lo pintó, o sea, pintó a Natanael sosteniendo un cuchillo en una mano y su propia piel en la otra. Entonces, esa tradición de que a Natanael le mataron, le torturaron, quitando su piel, es tan fuerte que algunos incluso dicen que es una crítica, que Miguel Ángel se identificó con Natanael y era una crítica al mismo papado de que le estaba sacando la piel a él al hacerlo pintar esa obra que tardó años. Hacerlo pintar ahí es como que le estuviera sacando la piel a él. Yo no sé cuál es la intención de Miguel Ángel, pero a mí me parece interesante que de todos los apóstoles, el que Miguel Ángel decidió honrar con la tradición de su martirio fue a Natanael, que, como mencioné, a veces es uno de los apóstoles que poco se predica y que poco se habla en la tradición actualmente comparado a otros. Así que aquí hay un pequeño infograma de Natanael, el apóstol de la fe sincera, que empieza ahí bajo de una higuera preguntando de Nazaret puede salir algo bueno. Y de nuevo, eso refleja esa posición, su escepticismo inicial, pero basado en el origen humilde de Jesús y principalmente basado en la ausencia de Nazaret en las profecías mesiánicas, en el Antiguo Testamento, en las interpretaciones rabínicas y todo lo demás. Y aquí de la higuera al discipulado, ¿no? Porque Jesús lo impacta al revelarle que lo vio meditando bajo la higuera. Entonces, antes de su encuentro físico, es como que Jesús ya lo conocía profundamente, independiente de cuál es la teoría de la higuera que tú prefieras tomar. Y lo dice, es un israelita sin dolo, ¿no? Es un israelita auténtico, es un israelita íntegro o sincero o transparente. Entonces Jesús lo define como ese hombre auténtico y libre de falsedad o de cualquier tipo de hipocresía. Y eso es algo muy chévere sobre Natanael. Y también él duda, pero después él dice que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y como les mencioné, según la tradición principalmente, pero es una tradición unánime y bastante seria, vamos a decir, él fue predicar en regiones lejanas y él no solo dejó su hogar en Caná para presenciar milagros y predicar el evangelio por 3 años, y se cree que él sufrió un martirio final siendo desollado y manteniendo su fe y su integridad hasta el fin. Y su legado de evangelización fue tan fuerte que eh, él es de los principales realmente apóstoles reconocidos principalmente por la Iglesia Ortodoxa, por la Iglesia Oriental. ¿Por qué? Porque él se fue a esas regiones más allá del occidente que no, a veces creo que somos muy injustos o le damos poco protagonismo a nuestro querido Natanael. Muy bien, les he preparado un video
sobre esta clase. Mientras preparaba la clase, yo subí a una plataforma que se llama Notebook LM, que ellos generan videos y mapas mentales y varias cosas chéveres. Y entonces les preparé un video que resume toda esa historia y ese legado de Natanael. Ya les voy a compartir, es un video cortito de 6 minutitos para que podamos ir concluyendo nuestra exposición para escucharles preguntas, dudas y comentarios sobre Natanael. Pero vamos con nuestro video de hoy. Espera que yo creo que compartí la pantalla equivocada. Ahora sí, vamos a ver. Ok. A meternos de lleno en la vida de uno de los apóstoles. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de uno de los apóstoles más interesantes, Natanael. Y es que su historia no arranca con una fe ciega, sino todo lo contrario, con una pregunta muy directa, cargada de escepticismo, una pregunta que en realidad lo define todo. Así que vamos a descubrirlo. Y aquí la tenemos, la frase que lo hizo famoso. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero ojo, esta no es la pregunta de un cínico, para nada. Es la pregunta de alguien que busca la verdad, de un hombre que no se traga lo primero que le cuentan. Y es precisamente esta duda tan honesta el punto de partida de una transformación increíble. En los próximos minutos este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con su escepticismo en Galilea, luego viviremos ese encuentro que lo cambió absolutamente todo, lo veremos convertirse en testigo de milagros y finalmente analizaremos su vida como mártir y el legado que nos dejó. Y sobre todo veremos qué nos enseña hoy su increíble sinceridad. Venga, pues empecemos por el principio, porque para entender de verdad a Natanael, primero tenemos que entender el mundo que le rodeaba, la Galilea del cielo primero. A ver, tenemos que imaginarnos un lugar que era un auténtico hervidero, un cruce de caminos total. Galilea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y por sus calles se mezclaba el arameo, el griego, el latín, y también, claro, la esperanza susurrada de que llegaría un Mesías a poner orden. Todo esto mientras se las veían y se las deseaban para pagar los impuestos. Un ambiente intenso. Y en este entorno tan particular creció Natanael. Su nombre ya nos da una pista, significa don de Dios. Y a diferencia de otros apóstoles como Pedro o Andrés, él no era pescador. Venía de Caná y por lo que se intuye era más bien un hombre de estudio, alguien que se pasaba horas con los textos antiguos, buscando la verdad con una sinceridad a prueba de bombas. Y esto nos lleva, claro, al momento clave de su vida. A ese encuentro que va a hacer que su escepticismo salte por los aires y se transforme en una fe inquebrantable. Todo empieza con su amigo Felipe, que llega corriendo, vamos, que no le cabe la emoción en el cuerpo. Acababa de conocer a Jesús y lo tenía clarísimo. Por fin había encontrado al Mesías que llevaban esperando siglos. Su entusiasmo es contagioso. Y aquí vemos un contraste que es una maravilla. Felipe llega con una certeza absoluta, la que te da una experiencia personal. Natanael, en cambio, responde con una duda muy sincera. Sí, pero basada en un prejuicio de la época. Nazaret era una aldea minúscula, sin importancia. ¿Cómo iba a salir el Mesías de ahí? Pero lo bueno es que Felipe no se pone a discutir con él, no intenta convencerlo con argumentos teológicos. No. Su respuesta es una de las invitaciones más potentes y sencillas de la historia. Ven y verás. Es decir, le ofrece que lo compruebe él mismo, que tenga su propia experiencia. Y aquí, atención, porque la historia da un vuelco tremendo. Antes de que Natanael pueda decir ni media palabra, Jesús lo ve llegar y suelta esto. Esto no es un simple saludo, es una radiografía completa de su carácter. Reconoce su sinceridad, esa cualidad que lo definía, sin haber cruzado una sola palabra con él. La reacción de Natanael es de asombro puro. ¿Cómo es que me conoces? Es la pregunta de alguien que se siente visto. Visto de verdad, hasta el fondo, por un completo desconocido. En ese momento, su escepticismo empieza a temblar. Y la respuesta de Jesús ya es el golpe de gracia. No dice, he oído hablar de ti, o me han contado. Dice algo mucho más profundo, te vi. Y el lugar donde lo vio, bueno, eso lo cambia absolutamente todo. Porque claro, para nosotros estar bajo la higuera puede sonar a echarse la siesta, pero para un judío piadoso de la época era un símbolo cargado de significado. Era el lugar de la paz, de la oración, de meditar las Escrituras, el espacio de intimidad con Dios. Jesús no solo vio donde estaba físicamente, vio el anhelo más profundo de su alma. En ese preciso instante, ¡puf!, toda la duda, todo el escepticismo se desvanece.
La revelación es tan personal, tan bestial, que la respuesta de Natanael es inmediata y total. Pasa del ¿puede salir algo bueno de Nazaret? A la confesión de fe más completa que se puede hacer. Es una transformación en un segundo. A partir de ese momento, la vida de Natanael da un giro de 180 grados. Se une a los discípulos. Jesús le había prometido que vería cosas mayores, y su vida se convirtió en una prueba constante de ello. Y vaya si vio cosas mayores. Fue testigo del primer milagro, la conversión del agua en vino, que además fue en su pueblo, en Caná. Vio cómo se multiplicaban los panes y los peces, escuchó enseñanzas que rompían todos los esquemas y, sobre todo, estuvo allí para la pesca milagrosa después de la resurrección. Su vida fue una confirmación continua de esa primera revelación. Pero la historia de Natanael no termina aquí, ni mucho menos. Tras la ascensión de Jesús, su viaje como apóstol, en realidad, no había hecho más que empezar. Aquí una curiosidad que a veces genera confusión. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el nombre de Natanael no aparece. En su lugar, se habla de Bartolomé. Pues bien, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que son la misma persona. Natanael era su nombre de pila y Bartolomé era como el apellido, que significa hijo de Tolmai. La tradición cristiana cuenta que su misión lo llevó lejísimos, a lugares como la India, Persia y, sobre todo, Armenia. Y fue allí donde, según estos relatos, su fe inquebrantable lo llevó a un final espantoso. Se dice que fue martirizado por orden del rey, siendo desollado vivo y luego decapitado. Un final terrible para una vida dedicada a esa verdad que encontró bajo una higuera y que ha dejado un legado de valentía que perdura, especialmente en las iglesias de Oriente. Muy bien. Después de este viaje tan dramático, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos dice a nosotros hoy en día la vida de Natanael? Su camino es un modelo súper interesante. Empieza con una duda honesta, no con una fe ciega. Pero esa duda no lo deja paralizado, sino que lo empuja a investigar. Y eso lo lleva a un encuentro personal, que lo transforma de arriba a abajo y que culmina en un compromiso absoluto. Y aquí está, yo creo, la lección más profunda de su vida. La historia de Natanael es un recordatorio de que la autenticidad vale mucho más que la apariencia de piedad. Nos enseña que no hace falta fingir una fe perfecta, que lo que de verdad importa es esa búsqueda sincera de la verdad que uno lleva por dentro, sobre todo en esos momentos de duda y de soledad. Y, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. El gran momento de Natanael ocurrió porque alguien vio lo que había en su corazón en su momento más privado. La pregunta entonces es, ¿qué hay en el nuestro? ¿Qué anhelos, qué dudas y qué esperanzas se esconden bajo nuestra propia higuera cuando nadie mira? Porque la historia de Natanael sugiere que es precisamente ahí donde puede empezar la revelación más profunda. Muy bien, aquí voy a dejar de grabar para que pueda escucharles con toda privacidad de dudas, preguntas, comentarios, acotaciones, qué les pareció Natanael y cómo, cómo la historia y el legado de él puede impactar nuestras vidas hoy.